Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues espero que te encuentres muy bien esta semana. Y bueno, la semana pasada estuvimos aquí en hashtag, acuérdate que estamos en hashtag sin anestesia, hablemos de... Y en este caso, pues vamos a hablar de tu conciencia. Vamos a hablar de los diferentes niveles y los diferentes estados de conciencia que tenemos los seres humanos según diferentes teorías. La semana pasada, que hablamos del apego, quedé de hablarte el día de hoy del miedo. Sin embargo, consideré que es más importante que vayamos pensando claramente en qué niveles de conciencia te encuentras para que a partir de estos niveles de conciencia y que tú puedas observar dónde te encuentras ahí, pues entonces ya podamos hablar del miedo. Así que el siguiente programa o dentro de 2 programas ya voy a hablar del miedo, porque hay un tema por ahí bien interesante que se llama y que quiero mencionarte para que vayas creciendo más ampliamente, que es el tema precisamente del punto ciego y cómo muchas veces nos autoengañamos. Pero igual, entre el miedo y el punto ciego son los temas que van a continuar. En este momento, el día de hoy, voy a hablar sobre los estados y tus estados de conciencia, es decir, ¿qué es la conciencia? Para empezar, la conciencia es un reconocimiento personal, es decir, de cada individuo, de precisamente lo que nos hace ser y lo que nos hace sentir. Es decir, es el reconocimiento de quiénes somos, es el reconocimiento de la persona que eres, de la persona que quieres ser y de la persona que pudieras haber sido. Este reconocimiento es lo que le llamamos un estado de conciencia. El reconocer los diferentes estadios o estados, está bien dicho, de hecho, es reconocer también quiénes somos. Por lo tanto, y también la conciencia está determinada con base en cuando nosotros determinamos una responsabilidad sobre algo que queremos asumir. Por ejemplo, estoy consciente que vengo al programa, o estoy consciente que quiero estudiar una carrera, o estoy consciente que quiero casarme, por ejemplo, ¿no? O que quiero escribir un libro, o que quiero tal cosa. Entonces, es hacernos conscientes y responsables. Primero de uno mismo, de nuestra individualidad como seres humanos, como personas, y posteriormente de lo que nos rodea y de lo que queremos hacer o en lo que nos queremos comprometer. Esto básicamente engloba de manera muy amplia lo que quiere decir la conciencia. Ahora, la conciencia tiene diferentes estados. No voy a tocar el tema de la conciencia desde un punto de vista esotérico o demasiado espiritual. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque si me meto al tema de lo esotérico, francamente, como científico, como psicólogo, no estoy en algunos puntos en acuerdo completamente con estos temas. Y en otros, me parece que es un engaño de muchas formas a las personas para manipular. Y como estas cosas se manejan desde ese punto de vista, pues por eso es que no voy a hablar desde el tema esotérico. Porque nada está comprobado, básicamente por eso. ¿Verdad? Cuando se vayan comprobando y vaya viendo leyes universales que lo apliquen, entonces ya hablaremos de esto con la comprobación a partir de ahí. Por eso me maravilla la ciencia, porque la ciencia no tiene ningún ego. Es decir, y desde ahí voy a tomar el tema de la conciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia siempre se puede refutar. Quiero decir que la ciencia siempre la podemos cuestionar y pedir comprobación. Y si a la ciencia le pedimos esta comprobación y lo comprueba, entonces podemos decir que esto existe o que esto se da o que esto funciona de esta forma. Sin embargo, también entiendo y también reconozco que no todo es realmente explicado por la ciencia. Es decir, hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, pero la gran mayoría sí. Y mientras esa gran mayoría pueda ser explicada, entonces vamos a asumir que se puede explicar algunas cosas de lo demás. ¿De acuerdo? Bueno, desde este punto de vista entonces hablemos de la conciencia. Y bueno, para continuar con el tema, en este caso te voy a hablar de los 8 diferentes niveles de conciencia que existen según el Dr. Graves. Antes, bueno, vamos a un corte y regreso para decirte cuáles son estos 8 diferentes niveles de conciencia y cuáles son sus fundamentos. Regreso. Welcome to Flatland.
A world of only 2 dimensions. Only forwards and backwards, left and right. In this world, there is no up and no down. I said to Ray, where's Dottie? He said, well, she's out in line. What the bleep is that thing? Huh? In this world, the 2-dimensional beings that live here have no concept of 3-dimensional objects. These 2-dimensional flatlanders have no understanding of cubes, spheres, tetrahedrons, or yours truly. From their 2D perspective, my 3D finger looks something like this. What the butter does that? Run! Hello, little circle. Fear of the unknown. Or should I say, not yet known. It's a puzzle. If we see only what we know, how does anyone ever see anything new? The unknown. How do we ever get out of our box? Hello, little circle. Don't be afraid. Who said that? Where are you? This is always the tricky part to explain. I'm in another dimension, another space. I am above you. No, never use that word. What word? The A word. Above? It's forbidden. Well, what do you think it means? I don't know, and I don't want to know. You can be severely punished if you use that word. Are you a ghost? I hope not. I just have a different perspective than you do. I can see things in a way you can't yet. Oh, yeah? Like what? Well, okay, you have a safe hidden in your pantry. And inside it, you have 12 coins, a will, and a passport. How did you know that? What are you? Are you a god? Well, no more than you. You see, since I am above you, in the 3rd dimension, I can see inside things in your world. 3rd dimension? You are a crazy ghost. There's only 2. Look. So, if I were to touch the inside of your stomach, how would I do that? Well, you'd have to cut through my skin. Otherwise, it's impossible. Stop! Stop! Ready for more? Oh, Directions. no. Yes, but there aren't any. More? What will happen to me? What will I become? You'd have to become it to know. Okay. Excellent. I never knew. Isn't it funny? That which we are most afraid of is what thrills us the most.
Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, ¿qué te pareció este videito con respecto precisamente al tema de la conciencia que estamos hablando el día de hoy? Es interesante observar cómo se pueden ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Y aquí entra una frase que me encanta, que dice que no podemos ver más allá de nuestra propia conciencia. Y esto es así. De hecho, incluso hay otra por ahí que también me llama la atención, que dice que escuchará el mensaje solo aquel que vibre en la misma frecuencia, ¿no? En la misma frecuencia del mensaje, pues. Esto es real. Esto es real, no podemos ver más allá de nuestra propia conciencia, ni podemos escuchar, ni ver ningún mensaje, ni escuchar ningún mensaje, ni entender absolutamente nada que no esté dentro de nuestros propios parámetros de referencia. Si no existe un parámetro de referencia para aquello que estoy observando en este momento, pues entonces para mí no existe, para mí no va a existir o no lo voy a entender. Esto es muy común. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a ti seguramente te ha sucedido? Que de repente simplemente no puedes comprender un mensaje. O no entiendes de qué está hablando la persona que está hablando, o no entiendes cómo hay personas que hacen o dejan de hacer tal cosa, etcétera. Pues quiere decir que tú no estás en esa frecuencia, es así de sencillo. Quiere decir que en tu nivel de conciencia no estás, comprendiendo este mensaje porque simplemente no es para ti. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer? Bueno, obviamente se puede hacer algo. ¿Qué? Pues hacer, aquí viene algo interesante, que es, y se habla mucho de ello, que es hacer una evolución de la conciencia, es decir, que tu conciencia vaya evolucionando. Esto contiene pasos, diferentes pasos, para poder hacer que nuestra conciencia vaya evolucionando, que no es otra cosa más que hacernos más responsables y comprometidos del mundo en el que estamos viviendo, abrir más los ojos, aprender más, educarnos más, crecer mayormente de manera interior. Si esto lo quieres lograr, lo quieres hacer, pues lo primero que hay que hacer es sentar las bases para ello. ¿Cómo sientas tú las bases para poder crecer a nivel de conciencia? Pues lo primero que hay que hacer es reconocer en qué nivel te encuentras. Es decir, quién es la persona que eres tú. Lo primero que hacemos entonces es reconocer quién es la persona que soy. Lo segundo que voy a hacer después de reconocer quién soy es evaluar de esa persona que soy si es la persona que quiero ser o si quiero hacer cambios. Por lo tanto, el tercer paso será definir cuáles son los cambios que quiero hacer o que quiero elaborar o que quiero construir para irme construyendo, precisamente ir creando este nuevo nivel de conciencia y esta nueva persona. El punto número 4 sería poner manos a la obra, es decir, ir creando estos cambios. Crear el ambiente, crear las condiciones para que estos cambios se den si no existen. Muchas veces esto sucede en la mayoría de los seres humanos. Cuando empiezan a querer hacer algún cambio, pues se van a enfrentar a la conciencia anterior o la conciencia actual. ¿Qué pasa con tu mente actual y con tu conciencia actual? La mayoría de las veces no te va a permitir y no te va a dejar avanzar en los cambios. ¿Esto por qué? Porque está arraigado. Es fácil saberlo porque nuestro cerebro funciona de la siguiente forma. Está apto para sobrevivir, está hecho para sobrevivir. Entonces, lo que le ha ayudado a sobrevivir a tu cerebro, a tu subconsciente, es lo que tiene y es con lo que se va a quedar. Cuando tú le quieras meter otra cosa diferente o quieras cambiar algo, salir de esa famosa zona de confort, o zona confortable, tu cerebro te va a avisar, te va a dar un flashazo y te va a decir: no salgas de ahí, quédate ahí, no te muevas de ahí. Y es por eso que muchas personas se quedan en medio del camino. Posteriormente y después de los cambios, vas a evaluar estos cambios y al último vas a buscar precisamente esa transformación. Cuando tú ya estás realmente transformado, esto lo vas a evaluar a partir de diferentes niveles, digamos que vas a ponerte indicadores, que cuáles son los indicadores que te van a decir que tú estás cambiando en esta conciencia y que vas a cambiar tu conciencia evolutiva. Bueno, pues entonces cuando tú sientas que ya tienes ese indicador y ese indicador te esté diciendo que cambiaste, entonces es cuando tienes esa verdadera transformación. Las verdaderas transformaciones, te voy a pasar un tip, son un poco o a veces muy dolorosas. Las verdaderas transformaciones, a veces, la mayoría, son dolorosas. Y después de la transformación viene algo que le llamamos la evolución. La evolución no se da sin antes haber habido una transformación. La transformación no se da sin antes haber habido cambios. Los cambios no se dan sin antes haber tú sabido en dónde estabas, haberlo aceptado, estar agradecido por ello y hacer el trabajo necesario para cambiar. Regreso. Ahora te voy a hablar de los 8 niveles de conciencia. De los 8 niveles de conciencia del Dr. Graves.
Esto tiene un nombre, se llama Dinámica Espiral. Mira, es un libro que no vas a encontrar en México. De hecho, no lo venden aquí en México, no existe en México ese libro. Lo vas a encontrar directamente en Amazon y lo vas a encontrar en otros lados. En las librerías en México lo vas a encontrar. Se llama La Dinámica Espiral y habla de los 8 diferentes niveles de conciencia del Dr. Graves. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, estudiando a una serie de psicólogos, antropólogos, sociólogos, psiquiatras inclusive y especialistas en este tema, me encontré con decenas, casi 100 de hecho, diferentes estructuras que hablan de la conciencia del ser humano. Esto obviamente no lo hice de ayer para hoy, esto llevo años haciéndolo, y te voy a decir esto, todos coinciden en algo bien interesante. El 90% de todos estos filósofos, psicólogos, antropólogos y estudiosos del tema de la conciencia humana coinciden en un tema bien específico. La conciencia humana va, como lo mencioné en el corte anterior, evolucionando a partir de un estado básico o de un estado principal. Y a partir de ahí va cambiando. Todos coinciden en que todos los seres humanos buscamos una autorrealización, pero empezamos desde lo más básico. Todos, desde Maslow hasta Graves, pasando por, te repito, decenas de autores. ¿De acuerdo? Puedes investigarlo, puedes googlearlo donde tú quieras. Bueno, el primer estado de conciencia, según el Dr. Graves, se llama instintivo y se representa a través de un color que es el color beige. ¿Cuál es el primer estado de conciencia instintivo? El primer estado de conciencia instintivo habla de las personas cuando están solamente resolviendo sus necesidades más básicas. Por ejemplo, como en la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, como son el dormir, el comer, el tener un techo, el tener sexo, el tener la calidez de otra persona cerca de él o cerca de ella. De hecho, hay 3 elementos clave que te quiero mencionar muy rápidamente, que se dan desde este nivel de conciencia, pero que se desarrollan en todas las demás, y esto nos hace más humanos. ¿Cuáles son estos 3 niveles? El primero se llama empatía, estos 3 elementos. El primero se llama empatía, el segundo se llama solidaridad, y el tercero se llama compasión. La empatía, la solidaridad y la compasión son elementos exclusivamente humanos, y que esta humanidad es lo que nos convierte precisamente en individuos que pueden apoyarse con otros seres humanos. Esto se desarrolla, repito, desde el primer tipo de conciencia, que es el instintivo, según Graves, y que se manifiesta a partir de un color que él le llama así, le llama meme, es un color beige. El segundo nivel de conciencia es un estado tribal. En el estado tribal es cuando nos juntamos en grupos, y hacemos ya uso de estos elementos que se desarrollaron aquí, los que acabo de mencionar, la empatía, la solidaridad, la compasión, etcétera, y es donde nos juntamos en grupos, y a partir de esos grupos empezamos a vivir para el grupo, a crecer con el grupo y a hacer lo importante para el grupo. A esto se le llama tribal. Esto se ve hoy en día inclusive mucho, por ejemplo, en las religiones o en las sectas. Se piensa y se cree todavía en seres divinos, y se piensa y se cree que hay otros fuera de nosotros, otras fuerzas más poderosas y más fuertes que nosotros, y en este nivel de conciencia dejamos o legamos toda esta responsabilidad a esos seres divinos, a esos estados diferentes, a la naturaleza, etcétera, que son los que van a definir nuestro destino. A este nivel de conciencia se le llama de tribal. El siguiente estado de conciencia se le llama de poder. Y es decir, aquí el ser humano, aquí el individuo ya está buscando un nivel en el que empieza a generarse un autopoder. Empieza a estudiarse a sí mismo, a estudiar a los demás, y empieza a generar desde ahí una forma de generar orden, en donde en ese orden este ser humano necesita y quiere tener ese poder. A esto se le llama control. El autocontrol y el control, por eso los psicólogos hablamos mucho de esto, decimos que son falacias, porque no existe un verdadero control de absolutamente, no controlamos absolutamente nada. Es más, te voy a decir esto, ni nuestra vida, te voy a decir por qué, porque nuestra vida está controlada, si lo quieres ver desde este punto de vista, desde tu subconsciente. Todo lo que le metiste a tu subconsciente desde los 0 hasta los primeros 10 años de vida es lo que está girando en ciclos durante todo el proceso de nuestra vida adulta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se puede cambiar? Creo que se puede cambiar, ya hablaré en un programa de esto, cómo entender nuestro subconsciente y cómo podernos dirigir hacia nuestras metas desde las creencias y desde nuestros parámetros de referencia. Ya hablaré de esto en otro programa. Bueno, entonces este es un nivel que se llama poder y se clarifica con el color rojo, o se manifiesta con el color rojo según Graves. Luego existe un siguiente nivel de conciencia que se llama proceso,
que es las personas, y se manifiesta a través del color azul, que son las personas que siguen órdenes y procesos. Esto es, en todos los grupos de humanos siempre hay personas que siguen órdenes y procesos. En este estado de conciencia ya se estableció un orden, ya se estableció un control, y me convierto en seguidor de ese orden y de ese control. Esto lo vemos todos los días. Todos los días lo puedes ver. Es un estado de conciencia incluso global. Porque si tú haces algo completamente diferente a lo que estás acostumbrado, a lo que te permite hacer digamos, ese nivel social o sociológico en el que te desenvuelves, pues entonces vas a ser visto como un bicho raro. Que de eso habla Seth Godin justamente en su libro de la vaca morada, ¿no? De la vaca púrpura, precisamente. Bien, no mencioné el color del tribal es púrpura justamente. Bueno, el siguiente nivel de conciencia es el 5, y es un nivel que le llamamos racional y se manifiesta con el color naranja. Esto es, ya son personalidades que piensan antes de hacer, ya no tan fácilmente, ya no quieren el poder, no les interesa el poder, pero tampoco están en el nivel más básico, pero tampoco siguen, sino más bien tienen un pensamiento más crítico, dudan de lo que está sucediendo, cuestionan todo lo que está sucediendo y quieren empezar a buscar dentro de sí mismos y dentro de todo lo que les rodea la verdad. Ese es el nivel de conciencia que quiere buscar la verdad, y es un nivel de conciencia que se le llama racional. Son personas que todo lo racionalizan, son estudiosos, científicos, etcétera. Algunas naciones o países inclusive son naciones que se dedican al estudio y a la investigación. Están, digamos, en ese nivel de conciencia, en el nivel de conciencia emocional, racional, que es el naranja. Luego viene un estado de conciencia que se llama de la igualdad, que se manifiesta a través del color verde. Y cuando hablamos de la igualdad, hablamos de un estado de conciencia en el que ya soy igual o veo la igualdad en todos, nos volvemos más inclusivos y nos volvemos más plurales, es decir, sabemos que todos dependemos de todos y comprendemos que solos no vamos a avanzar en el mundo, que solos a veces podemos ir más, a veces podemos obtener más, a veces, pero que llegamos mucho más rápido cuando lo hacemos acompañados, por ejemplo, y sabemos que todo se trabaja en equipo. Aquí es la conciencia del trabajo en equipo, de saber que unos con otros apoyándonos vamos a llegar más lejos y vamos a tener mejores resultados en sea lo que sea que fuéramos a emprender. Esto se le llama a nivel de conciencia de la igualdad y ese color verde. Luego viene algo que se le llama un nivel de conciencia que se manifiesta en color amarillo y que es un nivel de conciencia integrativo. Este ya no solo trabaja en equipo, sino que además integra todos los elementos, las habilidades, las competencias, la humanidad misma de cada uno de los individuos dentro de este sistema para poder generar una mayor compenetración. Ya todos están integrados unos con otros. Hay sociedades que se manejan así, hay seres humanos que ven por los demás, a veces incluso dejando de pensar en ellos mismos para poder integrarlo a un proyecto o a un digamos objetivo o una meta mucho más grande que ellos mismos. ¿De acuerdo? Imagina que tengas un objetivo, pero que ese objetivo sea más grande que tú. Cuando hablamos de esto estamos hablando de un nivel de conciencia integrativo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el nivel de conciencia holístico, que se manifiesta a través de un color turquesa, y en este nivel holístico ya no solamente estamos integrando y ya no solamente somos iguales, sino que además se entiende que somos uno. Pocas personalidades en el mundo, y se les ha llamado iluminados, son aquellos que han logrado llegar a este nivel de conciencia tan elevado, que es precisamente el nivel de conciencia holístico, en donde podemos observar a todos los demás personas, a todos los individuos, incluso todos los seres vivos, como uno solo. Para que tengamos precisamente un nivel de conciencia holístico, pues es importante que sepamos hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero más importante aún es que podamos tener el nivel de conciencia tan amplio y tan pleno que podamos saber en ciencia cierta, con toda certeza, que somos parte de un todo amalgamado, y que en este todo amalgamado, te repito, de todos los seres vivos, es que podemos coexistir. La naturaleza, el planeta, los animalitos, las plantitas, hasta los insectos, nosotros tenemos el derecho a estar aquí, tenemos el derecho a vivir, y nadie, mucho menos otro ser humano, sobre todo nosotros que en teoría somos seres que pensamos, tenemos el derecho a quitar la vida de otro, salvo que esté dentro de tu cadena alimenticia, y esto es por supervivencia. Así es como funciona la naturaleza no se ha equivocado. Los que nos hemos equivocado grandemente somos los seres humanos. Te repito los 8
los 8 niveles de conciencia, rápidamente para que los tengas ahí, los puedas investigar. Te repito, el libro lo puedes encontrar en Amazon, se llama La Dinámica Espiral del Dr. Graves. Y son 8 diferentes elementos. El primero es la conciencia instintiva, el segundo es la conciencia tribal, el tercero es la conciencia de poder, el cuarto es la conciencia de los procesos, el quinto es la conciencia racional, el 6 es la conciencia de la igualdad, el 7 es la conciencia de todo lo integrativo, cómo nos integramos, y el 8 es la conciencia de todo lo holístico. ¿De acuerdo? Preguntas para ti, para que te lleves de tarea. ¿En qué nivel de conciencia te encuentras tú ahora? ¿En qué nivel de conciencia crees que se encuentre tu país? ¿En qué nivel de conciencia crees que se encuentre tu ciudad? ¿En qué nivel de conciencia crees que se encuentre el lugar donde trabajas, si es que tienes algún trabajo? ¿En qué nivel de conciencia se encuentran, desde tu perspectiva, después de haber escuchado esto, en qué nivel de conciencia se encuentran las personas de las que te rodeas? Si quieres avanzar, evolucionar y transformar tu conciencia, es importante que empieces a ponerte, te voy a dar un tip aquí bien interesante, justamente que seas el más pequeño en el lugar donde estás. Es decir, que seas el que menos sabe ahí donde te estás desarrollando o donde te quieres desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que te reúnas con personas que sepan mucho más que tú, que puedan mucho más que tú y que sean mucho más que tú, de acuerdo a donde quieras avanzar. Esto va a impulsarte de manera definitiva a empezar a crear diferentes niveles de conciencia, justo así como lo viste en el video que te presenté el día de hoy, donde alguien, el Dr. Quantum, llega y a un circulito pues le dice que hay una tercera dimensión. Así es como funciona, así que bueno, te repito, no podemos ver nada que no esté dentro de nuestro propio nivel de conciencia. ¿Qué estás viendo tú? Porque si solo ves cosas negativas, muy probablemente tu nivel de conciencia se encuentra ahí. Y si solamente ves cosas positivas, pues seguramente tu nivel de conciencia se encuentra ahí. Así que bueno, te recuerdo nuestras redes sociales. Primero, hashtag Sin Anestesia es el programa. Y te recuerdo que tenemos un programa hermano que acabas de ver hace un momento, hashtag Sin Anestesia. En este hablamos de negocios y en el día de hoy y en este espacio hablamos de conciencia, hablamos de bienestar integral, hablamos de coaching, hablamos de PNL, hablamos de todo lo que tenga que ver contigo, así que hablemos de ti, ¿de acuerdo? Y te recuerdo nuestras redes sociales que son, en este caso, bueno, Hablemos de Negocios 4.0, me puedes encontrar en Facebook, también me puedes encontrar como Julio Álvarez y nuestro canal en YouTube, que se llama Hablemos de Negocios MX, y nuestro sitio web hablemosdenegociosmx.com. Así que tienes mucho para encontrarnos y para que puedas ver toda esta información, puedes bajarte toda esta información. De hecho, si entras a nuestro sitio web hablemosdenegociosmx.com, en la parte de blog puedes bajarte toda esta información, aparte de poder ver este video las veces que quieras en nuestro canal de YouTube. Puedes bajarte toda esta información en un PDF que aparece cada semana, en donde pues aparece todo lo que hablamos aquí y te desarrollo el tema, ¿vale? Así que bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta semana. La siguiente semana, ya sabes, puede que hablemos de El Punto Ciego o puede que hablemos de Los Miedos, que son los dos programas que vienen. Yo te preparo los programas y nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Julio Álvarez y te deseo el mejor de los éxitos en todos tus proyectos. Bye bye.